Hola a todos y bienvenidos a nuestra entrevista especial de hoy. Nos sentimos, pues muy honrados y contentos de tener con nosotros a una persona increíblemente talentosa y única. Él es médium, terapeuta y también sirve en la Policía Nacional y a través de su trabajo ha ayudado a numerosas almas perdidas a encontrar la luz y ha proporcionado consuelo y orientación a muchas personas en momentos difíciles de la vida. Desde una edad temprana descubrió sus habilidades especiales y gracias a la influencia de su madre y su abuela ha desarrollado una profunda conexión con el mundo espiritual. Su dedicación y sensibilidad han sido fundamentales para su evolución como profesional y como persona. Además, ha logrado integrar sus conocimientos científicos con su trabajo espiritual, ofreciendo una perspectiva única y valiosa. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más sobre su trayectoria, sus experiencias y su misión de vida. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy. Él es Daniel Cantó. Hola Daniel, es un verdadero placer tenerte con nosotros hoy. Quiero comenzar expresando mi sincera gratitud por tomarte el tiempo para compartir tu experiencia y conocimientos con nuestra audiencia. Tu trayectoria como médium y terapeuta, junto con tu servicio en la Policía Nacional, es realmente fascinante y admirable. Sabemos que has ayudado a muchas personas a lo largo de tu carrera y estamos emocionados de conocer más sobre tu trabajo y las experiencias que has vivido. Así que gracias y bienvenido. No, ni mucho menos. Gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un placer poder compartir este ratito con todos vosotros. Y me gustaría presentarme un poco, ¿no? Para sobre todo para tu comunidad, para las personas que nos están viendo. Evidentemente llevo 20 años dedicándome a todo esto y siempre lo cuento de la misma manera, ¿no? Yo desde los 3 años veía y sentía cosas que a mis padres era difícil una criatura de esa edad poder explicar, ¿no? Y la verdad es que veía a ciertos seres, ¿no? En mi habitación, en momentos muy puntuales, sobre todo de la noche, cuando más visualizaba yo o más sentía en ese momento. Y a partir de ahí comienza una aventura hasta los 23 años aproximadamente, en el que esa sensibilidad fue creciendo conmigo, por así decir. Y a los 7 años se convertía un poco en un tema tabú en casa, porque solamente lo compartíamos con los miembros de la familia más allegados, con los amigos también más allegados, ¿no? La verdad es que no ha sido un camino de flores. He pasado en algunos momentos verdadero miedo, y tengo que decirlo, porque no sabía realmente qué es lo que ocurría a mi alrededor. Hasta que, al final tuve que tomar una decisión, ¿no? Porque siempre me encontraba enfermo, siempre me encontraba cansado, siempre me encontraba con una sensación como el no haber descansado, ¿no? Y con mis 21 o 22 años yo aprobé mi oposición. Como bien has dicho, soy miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estoy destinado en una comisaría en Alicante. Y la verdad es que a los 23 años yo aprobé mi oposición y creía que lo tenía absolutamente todo. Y fue ahí realmente cuando me di cuenta de que no tenía absolutamente nada, ¿no? Tenía un vacío muy grande, que no encontraba respuesta ni sabía por qué me encontraba de esa manera. Hasta que, hubo un momento en mi vida en el que estuve ingresado, ¿no? en un hospital aquí en mi ciudad y llegó a mis manos un libro. Me lo leí en esa misma tarde porque estaba bastante aburrido esa tarde, ¿no? En el hospital ese libro, cuando terminé de leerlo, no había prestado atención ni quién era el autor ni cómo se llamaba, cómo era el título, ¿no? Y cuando le di la vuelta veí que el título se titulaba El eterno presente del alma, escrito por el doctor Juan José López Martínez, que inmediatamente me puse a buscar y lo encontré. Asistí a uno de sus talleres, me formé con él hace ya unos años y a partir de ese momento encontré respuestas y le pude poner nombre y apellidos a muchas cosas que a mí me ocurrían, ¿no? Aparte de esa sensibilidad que yo traía ya de serie desde los 3 años, ¿no? Que tenía no uso de razón, pero sí que ya a partir de los 7, 8, 10 años sí que empecé a comprender ciertas cosas que me ocurrían y veía que a esos niños de mi misma edad no les ocurría, ¿no?
Y bueno, pues a esos 23, 22 años comienza una aventura en mi vida en la que comienzo a tratar o a intentar tratar a otras personas para poder ayudarles. Y bueno, pues la mediunidad que yo siento y que tengo desde bien pequeño, pues la utilizo, ¿no? Sobre todo con la terapia regresiva. Y bueno, pues ahora puedo decir que realmente soy feliz, que me siento muy feliz de haber encontrado este camino y que seguramente que muchas personas que nos estén viendo se sientan identificados, ¿no? Que están un poco como perdidos o están en esa oscuridad en la que no encuentran esa paz, esa tranquilidad o esas respuestas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Pues evidentemente a día de hoy llevo 20 años, llevo más de 1000 regresiones hechas en estos últimos años, desde el año 2018 o 2017, que me formé con el doctor Juan José. Y bueno, pues mi vida ha cambiado totalmente, ¿no? Soy muy afortunado, vienen personas de todas las partes, no solamente de España, sino de otras partes del mundo. Y bueno, pues realmente, como te digo, es un regalo, ¿no? Poder llevar de la mano a todas estas personas, tanto a los que se ven como a los que no se ven. Y bueno, Luis, compartir este rato y que nos puedan ver muchas personas que se sientan, como he dicho anteriormente, identificados, pues para mí es un regalo. Wow, fenomenal. Es verdad que, bueno, muchas personas, ¿no? que comparten, bueno, pues vamos a decirlo así, estos dones de mediumnidad, me cuenta lo mismo, ¿no? Que es desde muy pequeñito, desde la cuna, y siempre hay algo que es muy semejante, como tú estás diciendo, ¿no? Que se encontraban mal. ¿Por qué crees que pasa estas cosas? ¿Por qué uno se empieza a encontrar mal? ¿Cuál es el detonante de que siempre estás enfermo, que estás mal, ¿Por qué crees tú que pasa esto? Bueno, Luis, yo tengo que decir, tengo que puntualizar algo, ¿no? Mi madre, mi abuela y yo nacimos los tres el mismo día, con una diferencia de 30 años. Ellas también tienen esa sensibilidad. ¿No? Lo que pasa es que desafortunadamente no quisieron desarrollarla y sobre todo en lo que le corresponde a mi madre, pues siempre ha arrastrado siempre enfermedades, ¿no? O enfermedades crónicas, han desembocado en enfermedades crónicas. Y claro, yo me veía en un espejo, ¿no? Y yo con 23 años yo decía, tengo toda la vida por delante y no sé realmente lo que me ocurre, pero necesito encontrar respuestas, quiero buscar qué es lo que realmente me ocurre. Y bueno, hay un denominador común y está clarísimo, ¿no? El denominador común es que esa sensación de cansancio, esa sensación de apatía, esa sensación como cuando las personas se encuentran depresivas, ¿no? Es esa sensación, ¿no? Esa misma sensación, esa consecuencia de esas energías que tenemos alrededor nuestra, esa frecuencia vibratoria que nosotros, que todos emitimos, absolutamente todos, no porque uno tenga una habilidad X, no la tenga, sino sí que la tiene y sobre todo la siente todavía con más, creo que con más intensidad. Y claro, eso es lo que te hace que la energía es un poco como si te chuparan la energía, ¿no? Y te quedases sin la energía vital, ¿no? Uh-huh. Por eso esa sensación de estar tan cansado todo el día, aunque tú duermas tus horas, aunque tú descanses, es una sensación que es continua, ¿no? Y que por mucho que tú duermas y duermas y duermas y duermas, la sensación es exactamente la misma todos los días. Hasta que al final, bueno, pues encontré una herramienta, una persona que me ayudó también a lo largo de mi vida. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un antes y un después, ¿no? Y ahora pues me ayudo a mí mismo y puedo ayudar a otras personas y es algo que se siente de forma inmediata, ¿no? ¿Y cómo describirías tu evolución desde que empezaste a notar las habilidades hasta convertirte, por así decirlo, en medium profesional? Bueno, a ver, yo desde los 18, 19 años, recuerdo cuando estuve trabajando en el Hospital General de Alicante de mantenimiento, había veces que tenía que ir a servicios, ¿no? Como por ejemplo las UCIs, pues muchas veces cuando tenía que reparar un motor o tenía que meterme debajo de una cama o estar dentro de un box, ¿no? A veces tenía la sensibilidad de poder sentir lo que había alrededor de las camas de los pacientes, ¿no? Aunque no estuviesen justo donde yo estaba, sino a lo mejor podían estar 3 box más alejados y tenía la capacidad de poder sentir. Yo veía, o de esta manera intento explicar, como unas siluetas que habían alrededor de estas personas, con unos colores así, color pastel, muy claritos. Y bueno, pues luego comprobaba al día siguiente de que esa persona ya no estaba, es decir, esa persona había fallecido, ¿no? Entonces ahí fue un poco cuando yo empecé a quererme esto un poco más, ¿no? Es decir, bueno, todo esto que yo siento, todo esto que yo visualizo, todo esto que
está ocurriendo, esa sensación, ¿no? que yo sentía dentro, en mi interior, se repetía, ¿no? Y bueno, pues al final me di cuenta de que no era una imaginación mía, que no era una alucinación mía, sino que era real y bueno, pues ahora en la consulta, después de tanto tiempo, pues ya me lo he tenido que creer, ¿no? No he tenido otro remedio que creerme de que esto es así y que, bueno, pues las personas que me cruzo en su camino y que tengo la fortuna de poder acompañarles, pues la verdad es que todos tienen un denominador común, sienten esa paz, esa sensación de tranquilidad, o cuando trabajamos con seres que ya han trascendido, pues como te decía, siempre hay una similitud en la expresión, en la sensación, en la emoción que están sintiendo, que es muy similar, ¿no? Y son personas que tienen ideologías diferentes, que tienen edades diferentes, que tienen estatus diferentes. Y bueno, pues se repite, ¿no? Esa sensación se repite en todos y cada uno de ellos. Y Daniel, ¿ahora tú puedes controlar cuando ves y no ves? Bueno, realmente ver, tengo que decir que ver como te estoy viendo a ti, por ejemplo, no ocurre de esa manera, ¿vale? Es como si fuesen imágenes, como si impactaran imágenes, ¿vale? En cuestiones de segundos, y luego sensaciones, ¿no? Esas sensaciones que uno tiene que traducir lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Si sientes frío, si sientes un dolor en el pecho, si sientes un escalofrío. Hay sensaciones que es un poco como tener que traducir, ¿no? A la persona que tienes delante. No soy un medium como, por ejemplo, pueden haber otros compañeros que se dediquen de que te estén hablando y tú estés comunicando exactamente lo que te esté diciendo esa persona trascendida, sino que yo lo que utilizo o lo que intento hacer en la consulta, porque yo solamente trato de forma presencial, no trabajo de forma online, sino que es todo presencial aquí en la consulta. Los pacientes tienen la capacidad de poder convertirse en una antena, ¿no? Una antena parabólica. Imagínate, las antenas parabólicas lo que hacen es recepcionar pues un poco las ondas electromagnéticas que hay en el aire, y lo que hacen es traducirla para que tú puedas ver una imagen, ¿no? Ver, yo que sé, una serie, un programa, lo que tú tengas que ver, ¿no? Pues lo que hacemos en la consulta es que los pacientes entren en estado expandido de conciencia. Es igual que entrar en regresión, ¿vale? Cuando tú entras en estado expandido de conciencia, es como enchufar esa antena parabólica y ellos poder tener esa sensibilidad para poder sentir lo que hay alrededor nuestra, ¿no? Y muchos de ellos, o un porcentaje muy alto, por no decirte casi el 100%, ojo, en este dato, que tienen la capacidad de poder sentir a ese ser, incluso de comunicarse con ese ser. En definitiva, son ellos realmente los que se comunican. Evidentemente, yo muchas veces tengo información, ¿no?, que ellos a lo mejor no captan, y luego cuando terminan la sesión, pues comparto con ellos, y bueno, pues la verdad es que muchas veces, por no decirte siempre, coincide lo que yo les cuento con lo que ha ocurrido, ¿no?, en la vida de esa persona, o el mensaje que le ha querido dar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que llevo un tiempo atrás que bueno, pues que prácticamente todas las personas que vienen a verme pues lo consiguen, ¿no? Y es un porcentaje muy alto, ¿no? Y yo pues cada vez más contento porque veo que esto cada vez funciona mejor y somos más capaces de poder conectar y de darnos cuenta de que efectivamente no solamente somos un cuerpo físico, no somos solamente una carcasa, sino que somos algo más, ¿no? Que somos energía, que tenemos un alma y que podemos conectar con aquellos que ya no están, que ya no se encuentran con nosotros, porque realmente al final, y creo que lo hemos escuchado muchas veces, la muerte no existe. Realmente existe la muerte de esta carcasa, porque tiene una fecha de caducidad, como yo siempre digo, ¿no? Que todos tenemos una fecha, ¿no? Como los yogures, ¿no? Y bueno, que todos estamos ahí y que en algún momento pues nos tiene que tocar, y es muy importantísimo poder entender qué es lo que le ocurre al cuerpo o lo que le ocurre al alma cuando deja el cuerpo, ¿no? Y de esa manera, pues creo que es todo mucho más sencillo y mucho más fácil. Genial, genial. Ahora regresaremos a las terapias que nos cuentes, pero aquí hay, bueno, pues una pregunta que para mí es obligada. Sí. Y es ¿cómo afecta tu sensibilidad espiritual a tu vida diaria y tu trabajo como policía, claro? Bueno, al final ha sido algo como vivir una vida paralela, pero ahora lo convierto como algo
pues que va conmigo y que no tiene que convertirse en otra vida, sino que es la misma vida, pero intento separar un poco, ¿no? A veces que evidentemente en mi trabajo he tenido experiencias, ¿no? Bueno, que al principio eran un poco los comienzos, ¿no? De decir, bueno, esto es real, esto no es real, esto qué casualidad. Al final, a día de hoy, no tengo que posicionarme en la parte de si esto es verdad o es algo casual, ¿no? Sé que es verdad, sé que es cierto todo esto, ¿no? Por todas las experiencias que he tenido, porque digo, bueno, esto es imposible, ¿no? Y bueno, pues he tenido experiencias, ¿no? Mi trabajo de poder, por ejemplo, cuando estuve destinado en Palma de Mallorca, en mi primer destino, pues muchas veces nos comisionaban, ¿no? A hoteles cuando había fallecido alguna persona y bueno, tengo una anécdota que muchas veces comparto, ¿no? Porque es muy graciosa, con una compañera. Y bueno, pues nos tocaba ir a la habitación, ¿no? De ese hotel, ¿no? Y bueno, pues muchas veces eran extranjeros, eran personas extranjeras y lo que teníamos que hacer era intentar buscar el pasaporte o algún documento acreditativo para poder comunicar al cónsul de su país pues que esta persona había fallecido para que se hiciesen todos los trámites para poder llevar el cuerpo a su país, ¿no? Entonces, bueno, pues me recuerdo que una vez entramos, ¿no? Y mi compañera, que entraba así un poco asustada, le decía, bueno, ahora tenemos que buscar el pasaporte y tal. Y bueno, yo le dije, bueno, fíjate, quiero que mires en el primer cajón de una cómoda, creo que había, una especie de mesita. Y bueno, pues efectivamente, cuando abre el cajón, se me queda así mirando, ¿no? Casi un poco seria, me dice, oye, ¿cómo sabías que está el pasaporte aquí, no? Y bueno, pues he visto muchas cosas también, ¿no? Cuando entraba a veces personas que se habían suicidado, ¿no? Pues también siempre hay un denominador común en todas ellas, ¿no? Que es el arrepentimiento, ¿no? De haberlo hecho, porque todas ellas efectivamente me manifiestan o sienten lo que yo siento realmente de que no lo tenían que haber hecho, pero bueno, aquí no estamos para juzgar absolutamente a nadie y bueno, pues al final es el remordimiento de haberse quitado la vida, porque el sufrimiento sigue todavía, se lo siguen sintiendo todavía. Por lo tanto, he tratado a muchas personas, a muchos seres, he podido acompañar y creo que hay un porcentaje muy alto que coincide exactamente el seguir sintiendo, ¿no? esa sensación de agobio, esa sensación de dolor, esa sensación de desesperación. Al final, evidentemente, yo entiendo que es una salida que tienen en ese momento y bueno, con mucho tacto y con mucho cariño, ¿no? Desde aquí les mando toda la luz posible para que puedan encontrar el camino y que puedan marchar a la luz y que, bueno, pues estamos aquí para poder ayudar a todos esos seres, a todas estas personas que también los que se quedan, evidentemente, que también se quedan con el sufrimiento, con la culpabilidad de haber perdido a ese ser, de que puede haber hecho algo más, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que escucho, ¿no? Continuamente, que es algo que se repite continuamente y que bueno, pues que desde aquí ya te digo que en ocasiones cuando he tenido que informar a algún ciudadano de que una persona ha fallecido, de que un familiar ha fallecido, pues bueno, pues no solamente siento el dolor que tengo a la persona delante, sino que también a veces a esa persona que ha trascendido, pues también siento esa sensación de culpabilidad y de arrepentimiento, ¿no? Esas son las palabras, culpabilidad y arrepentimiento. Así que eres rescatador de almas perdidas y les ayudas a trascender. ¿Y qué ocurre con estas personas que se suicidan? ¿Dónde quedan? ¿Siempre se quedan aquí como atrapadas? Bueno, Luis, hasta que les ayudas. Una parte de ellas quedan atrapadas. No podemos decir que el alma se puede fragmentar, ¿vale? El alma tiene la posibilidad de poder fragmentarse, porque al final es energía. Sí. Y el universo, estamos todos, ¿no? Estamos todos conectados, interconectados unos con otros. Pero sí que es real que cuando tenemos un impacto emocional, cuando tenemos un disturbio emocional en una experiencia, ¿no? Sobre todo una experiencia traumática, como es, por ejemplo, puede ser un suicidio, que se convierte en un suicidio, una parte, ¿no? De esa energía queda atrapada, no sabría muy bien cómo explicarlo, yo siempre digo que queda atrapada como una especie de limbo, ¿vale? No hay, como muchos dicen, no, es que te vas al infierno, te vas al purgatorio. Yo no uso esas palabras porque no creo, no siento que sea eso así y nadie me ha contado nunca del otro lado que estén en un lugar
parecido a ese, ¿no? Pero sí que es una especie como de limbo, ¿no? Como estar ahí atrapado en un lugar, ¿vale? Que no vas ni para... No avanzas ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿no? Es un poco como quedarte ahí congelado, ¿no? O sea, esa es la sensación que yo tengo, o la sensación que ellos me hacen que yo sienta, ¿no? Y claro, cuando alguien se suicida, esa parte, ese fragmento de energía se queda ahí atrapado en ese espacio-tiempo. Porque sí que me gustaría explicar de que para el alma no existe el tiempo-espacio. Es decir, todo está ocurriendo en el mismo momento y que esa parte de energía se queda atrapada en ese lugar, por lo tanto no avanza, no está avanzando en el tiempo, aunque para ellos el tiempo no existe. Es decir, todo está ocurriendo en ese mismo momento. Yo a veces he conectado con seres que ya se han trascendido, a lo mejor llevan 20, 30, 40 años, que han trascendido, y para ellos la sensación es como hacer un clic. Esa es su sensación de tiempo. No es un tiempo de decir, que llevo aquí 40 años. Eso nunca lo he visto. No sé si alguien lo ha percibido o lo ha sentido. Yo nunca lo he sentido en todo este tiempo. Por lo tanto, pienso que efectivamente el tiempo-espacio para ellos no existe. Todo está ocurriendo en exactamente ese momento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo trabajo con estos seres a través de los pacientes, a un familiar, yo me comunico con ellos a través de la voz y la garganta del paciente que estoy trabajando en terapia regresiva, ¿vale? En estado expandido de conciencia. Y es ahí cuando yo me estoy comunicando verbalmente con este ser, y es cuando me están contando toda esta serie de detalles que estoy contando ahora, y efectivamente ellos me cuentan exactamente lo mismo. Dicen, no, estoy aquí atrapado, sigo sintiendo esta sensación de malestar, de angustia, de rabia, de ira, de culpabilidad, y todo se repite siempre lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es recuperamos parte de esa energía que queda atrapada en ese espacio-tiempo para poder ayudarle a que se marche a la luz. Es decir, para que vuelva otra vez esa fragmentación que se crea, para que vuelva a la luz y que vuelva otra vez a ser un alma completa. Es decir, volver a recuperar todos esos trocitos que se han quedado atrapados en ese espacio-tiempo. No sé si me he explicado bien. Sí. Oye, mira, vamos a poner un ejemplo que después yo creo que nos ha hecho una película similar, que tiene muchos años. ¿Te acuerdas de la película Ghost? ¿Quién no se acuerda? Sí. Que fue un asesinato, no fue un suicidio, pero él se quedó como atrapado aquí, ¿verdad? Y era como que tenía que solucionar, ¿no? Y tenía que estar aquí como protegiendo, y al final yo creo que más o menos se puede explicar así. Claro, Luis, es muy similar. También es muy similar a la película de Soul. Es una película de Disney que recomiendo aquí a todos tus oyentes y sobre todo a los que tengan nietos, a los que tengan hijos. Me lo voy a apuntar. Perdona, ¿cómo es? ¿Perdona? Sí, Soul. S-O-U-L. Es de Disney, ¿vale? De Disney. Y bueno, pues ahí explican perfectamente cuál es el trayecto o el camino que desarrolla el alma hasta llegar hasta ese lugar que llamamos el cielo, la luz, o como lo queramos llamar, ¿no? Y efectivamente hay unas pautas que se van siguiendo, y es una película en la que los niños pueden entender perfectamente qué es lo que le ocurre al alma cuando nosotros trascendemos, cuando ya nuestro cuerpo físico no funciona, ¿no? Y siempre es exactamente igual, las pautas son siempre exactamente igual, pero, ojo, a veces sí que tenemos a seres que trascienden, pero que no trascienden completamente o se quedan atrapados completamente en ese espacio-tiempo, es decir, no llegan a ir a la luz. Y claro, ¿qué ocurre con esas almas perdidas? Hablamos de lo que denominamos comúnmente las almas perdidas. ¿Qué les ocurre a estas almas perdidas? Las almas perdidas, para que puedan estar en este plano, en el plano en el que nos encontramos tú y yo en este momento, que es la tercera dimensión, ¿vale? Necesitan de energía para poder moverse en ese espacio-tiempo. ¿Y qué ocurre? Que utilizan nuestra frecuencia vibratoria de nosotros, de los que tenemos cuerpo físico, para poder utilizarlo como vehículo, para que lo podamos entender, ¿no? Y claro, ahí es cuando nosotros empezamos a sentirnos también cansados. Un poco lo que a mí me ocurría cuando yo era pequeño, cuando tenía 15, 16, 10, 9, que sentía ese cansancio y decía, bueno, pero si he dormido toda la noche, ¿no? Una puntualización, perdona. Que la gente no se espante que porque estén cansados, que la gente también se cansa por el trabajo. Que no, efectivamente. Y sobre todo ahora en verano, ¿eh? No podemos generalizar, ¿no? Pero muchas veces muchos pacientes me dicen, mira, Daniel, es que tengo una sensación, sobre todo un peso
que se siente en la parte de las escápulas, en la parte de los hombros, en las cervicales. Y muchas veces creemos que es algo que lo puede solucionar un quiropráctico, un masajista, ¿no? Y a veces no es así, porque es energético, es energía que tenemos ahí y es un poco como una mochila que cargamos y que vamos metiendo ahí esas energías y que al final son esas energías que están atrapadas en ese espacio-tiempo. ¿Qué ocurre? Que todos nosotros emitimos una frecuencia vibratoria totalmente diferente, ¿vale? Muchas veces habrás escuchado, Luis, personas que te digan, oye Luis, qué mala suerte tengo. Soy el tío más desgraciado de la capa a la tierra. Sí. Todo me ocurre a mí. Sí. Me he quedado sin trabajo, mi mujer se ha separado de mí, he tenido un accidente con la moto, todos los negocios me salen regular y parece que me haya mirado un tuerto, ¿no? Y efectivamente, no es que uno tenga mala suerte. Eso no existe. Es que nuestra frecuencia vibratoria ha bajado tanto que al final se considera una frecuencia vibratoria de bajo astral y es ahí, cuando esas frecuencias que todas esas almas o todas esas energías que están alrededor nuestra, cuando ven que tenemos la misma frecuencia vibratoria que nosotros, ¿qué ocurre? Que van a la mochila. Bien. Y eso vamos acumulándolo día tras día. Cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a un tanatorio, cuando estamos en lugares sobre todo donde hay mucha concurrencia de personas, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues lo que hacemos. No podemos proteger de alguna forma, vibrar alto. Cuéntanos, danos algunos consejos. Eso es. ¿Qué hacemos? O bien vienen a la consulta que yo les ayude y en 10 segundos o 5 minutos les puedo ayudar, o lo que tienen que hacer, que es mi recomendación, porque yo deseo que no vengan a mi consulta, sino porque yo quiero que las personas sean autosuficientes, que tengan sus propias herramientas para que puedan subir su frecuencia vibracional. Es decir, podemos bailar, podemos correr, podemos cantar, podemos intentar pensar cosas que nos hagan sentir mejor. Es decir, muchas veces vemos el vaso medio vacío y a veces medio lleno. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Cambiamos nuestra forma de pensar. El universo, tenemos que intentar lanzar al universo pues pensamientos positivos. Tenemos que intentar movernos. ¿Por qué? Porque imagínate tú una piscina en la que no funciona un motor. ¿Qué le ocurre al agua? Que se estanca y al final el agua se estropea y se pone verde y se pudre, ¿no? Nosotros estamos hechos de un 70% de agua, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros no movemos el agua que tenemos, efectivamente la energía no se mueve. El que está todo el día sentado, el que está todo el día lamentándose, el que está todo el día pensando cosas negativas, ¿qué ocurre? Que todo lo que hay alrededor suyo negativo, pues que le va a tocar. Y no es cuestión de mala suerte, ojo. No, es la frecuencia vibracional. Muy bien. Es la frecuencia vibracional que tenemos todos los seres humanos, bueno, también los animales, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Que si no somos capaces de poder elevar esa frecuencia vibratoria, vamos a sentirnos esa sensación de cansancio, esa sensación de peso, etc, 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 ¿no? Yo solamente que recomiendo de que intentemos modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, de movernos, porque al final está todo interconectado, Luis. Esto tenemos el sistema inmunológico que va conectado con nuestra energía. Y si la energía no está equilibrada, el sistema inmunológico no está equilibrado, ¿qué le ocurre al cuerpo? Que le ocurre exactamente igual que el agua de esa piscina. Al final se corrompe, al final enfermamos y al final nos cuesta más salir de ese bache o de esa enfermedad que al final se nos genera, ¿no? ¿Qué ejemplo más perfecto y más correcto acabas de hacer en este programa, Daniel? Muchas gracias. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de los amuletos, de la limpieza del hogar, por ejemplo, con palo santo, con cuenco tibetano? Sí. ¿Causan efecto positivo? Bueno, todo suma. Evidentemente todo suma, no como quisiéramos muchas veces, ¿vale? Yo trabajo con el cuarzo, ¿no? Porque también soy maestro de Reiki hace ya muchísimos años, hace más de 17 años, y a veces pues utilizo la gemoterapia, ¿no? Utilizo los cuarzos sobre todo para tratar diferentes puntos o el péndulo, ¿no?
Y bueno, pues lo que tú me hablas del incienso o del palo santo, yo tampoco soy quien para dar una valoración, pero hay herramientas más potentes, ¿no? Sobre todo cuando trazamos símbolos, ¿no? Los símbolos, por ejemplo, del Reiki, ¿no? Hay Geometría sagrada, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el trazarlo en cada una de las paredes, ¿no? De una casa, por ejemplo. Mira, un ejemplo aquí, en directo, me lo vamos a hacer. Sí. Yo llevo siempre Metatron. ¿Qué opinas del Metatron? Sí, también. Al final es la energía que crea lo que tú llevas. Pero sobre todo con lo que tú creas. No con lo que esa medalla de metal, que está hecha de un metal, emita una frecuencia. No, al final es la intención con la que se está haciendo las cosas. Al final es la intención con la que tú estás ordenando al universo de que ese amuleto te proteja, que proteja tu campo vibratorio. O cuando tú estás trazando, por ejemplo, las barritas estas de yeso, como tú me decías, ¿no? Del palo santo, ¿no? Me decías, ¿no? Cuando tú la estás trazando en el cuerpo de una persona o la estás trazando en una pared, en el suelo, en las paredes, ¿no? Lo que tú proyectes. Claro, tú estás proyectando. O, por ejemplo, muchas veces me dice la gente, oye, Daniel, ¿tú qué frases utilizas? Las que tú quieras. Puedes utilizar un Padre Nuestro, una de María. Las frases que yo utilizo en la consulta. Puedes utilizar lo que tú quieras. Al final, esto no es de nadie. Esto es de todos. Son herramientas para todos. Para toda la humanidad. No es que yo diga, no, es que yo tengo estas frases y solamente las uso yo. No, eso es un error. Hay que compartir. Al final, qué bueno. Al final es con lo que tú estás proyectando, con esa frase, con esa proyección de decir por las mañanas, miro al sol y quiero que me proteja durante todo el día, a mí, a mi mujer, a mis hijos, a mis compañeros, a lo que sea, ¿no? Y dar gracias. Yo creo que es muy importante dar gracias cada día. Gracias, Dios, en lo que tú creas por estar aquí otro día más. Al final, Luis, se convierten en palabras clave. Son palabras clave al final que se convierten. El perdón, la gracia, es con la intención que tú lo estás haciendo. Claro, si tú lo estás haciendo con gracias. Otro día más que me levanto, vaya. Eso, un día más, eso es. ¿Cuántas veces vemos lamentablemente a personas que no se levantan de sus camas, que se encuentran en sus casas, que no quieren salir, que se sienten, pues eso, son muy vulnerables, ¿no? a todo esto, y al final entran en una depresión profunda y no son capaces de poder salir, ¿no? Yo muchas veces cuando he hecho alguna entrevista siempre les animo a todos ellos de que intenten compartir lo que están sintiendo, que intenten salir de sus casas, que intenten salir y moverse, porque al final es la energía lo que les va a hacer que se activen ese sistema inmunológico que tenemos absolutamente todos. Evidentemente tenemos grandes profesionales y grandes sanitarios que nos ayudan, como son los psicólogos, como son los psiquiatras, que efectivamente están ahí y que en alguna ocasión pues no está de más visitarlos y que nos echen una mano, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Que hay terapias alternativas o complementarias? También las hay, por supuesto que sí. No nos tenemos que encerrar solamente en decir, no, es que yo no voy a un psicólogo porque no me funciona. Bueno, pues hay de todo, como el que va al mecánico y es bueno, y el que va al mecánico y te hace un desastre el coche, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tenemos que intentar confiar. Lo que nos vaya bien es lo que tenemos que hacer. ¿Que te va bien hacer Reiki? Bien. ¿Que te va bien ir al psicólogo? Bien. ¿Que te va bien hacer otras cosas? Pues lo que mejor le vaya a cada uno de nosotros. El movimiento es vida. Así es. Sí. Es que muchas veces queremos que la solución nos la traigan de fuera, ¿no? Y al final nos quedamos en la zona de confort, nos hacemos las víctimas, lo que tú dices, qué mala suerte tengo, se me repiten los patrones. Bueno, mala suerte no, es que te tienes que mover, porque claro, muchas veces un par de zapatillas, que te las pongas por la mañana o por la tarde, es que te pueden resolver muchos conflictos de la mente, de los pensamientos. Ponte a andar, todo el mundo más o menos puede andar, ¿no? Y si no, otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Sí, andar en bicicleta, correr, andar, pasear, ir al campo, nadar. Tenemos, sobre todo las personas que vivan en la costa, la playa es también un bálsamo para poder limpiarnos también, ¿no? Con la sal, ¿no? Con la sal, sí. Claro, entonces también el sol que tenemos, sobre todo en estas partes, ¿no? De costa, ¿no? Sobre todo donde yo vivo es un lugar pues privilegiado también para todas estas terapias, para el movimiento de la energía, ¿no? Las islas también es un lugar muy propicio también para poder trabajar con las energías, para mover las energías. Y bueno, como tú dices,
todavía no he visto a nadie que esté sentado en el sillón de su casa y que le llegue todo esto por obra y arte del Espíritu Santo, ¿no? Esto hay que buscarlo, Luis. Y cuando uno empieza a buscar, te puedo asegurar que empieza a encontrar las respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que si no, al final nos caducamos sentados, pasamos tanto tiempo sentados con los teléfonos, con los ordenadores, y que el tiempo pasa y al final no nos movemos, y cada vez hay más chavales que están, pues, que la vitamina D no existe para ellos. Es decir, están tan metidos dentro de sus casas, están metidos dentro de sus habitaciones, que no salen fuera de casa. Con el móvil todo el día. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final no movemos, no fomentamos el poder estar con alguien, compartir con alguien, mirarnos a los ojos. A veces entras en una cafetería y ves a las personas, ves a 4 o 5 personas sentadas y ninguno se está mirando a los ojos. Bueno, y ojo, yo siempre digo que mirarnos a los ojos es el reflejo del alma, ¿no? Y que muchas veces emitimos mucha información a través de los ojos y que no somos capaces, que estamos todo el día con la mirada hacia el suelo, ¿no? Hacia los móviles, ¿no? Y que no nos damos cuenta de tantas cosas que nos están ocurriendo alrededor nuestro, tantas señales que tenemos alrededor nuestro, y que bueno, pues que al final se nos pasa la vida y cuando realmente nos toca marchar nos dicen, madre mía, si pudiese rebobinar, si pudiese dar marcha atrás, cuántas cosas cambiaría, cuántas cosas haría que no me ha dado tiempo a hacer, ¿no? Y es eso, ¿no? Muchas veces veo en la consulta a personas ya que a lo mejor tienen una enfermedad ya que ya es determinante, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y que realmente lo que hacemos es ayudarles a que cuando llegue el momento del tránsito, que no sea una sorpresa, sino que sepan realmente qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que van a sentir. Y bueno, pues muchos me dicen, mira, Daniel, si pudiese echar el tiempo atrás, si pudiese rebobinar, haría esto, ¿no? Y bueno, pues es una pena, ¿no? No poder utilizar el tiempo de otra manera totalmente distinta a como lo estamos haciendo en la sociedad. ¿Y en tus consultas diarias? Sí. ¿Te encuentras de todo? Me encuentro de todo, sí. La verdad es que sí, me siento muy afortunado de poder ayudar de todos los casos que he podido tener. Danos algún ejemplo, porque la gente puede estar perdida. Sí, pero Daniel, yo, ¿para qué tengo que ir allí? Cualquier problema que yo tenga en la vida, tú puedes darme alguna indicación, me puedes ayudar. Uh-huh. Bueno, Luis, hay muchas personas que sienten sensaciones, emociones o incluso síntomas físicos que están totalmente perdidos, que no saben de dónde vienen. Que van al médico, que le hacen radiografías, que le hacen resonancias, que le hacen analíticas, y el resultado siempre es el mismo. Y muchas veces escuchamos la palabra psicosomático, ¿no? Que seguramente que sea de origen psicosomático. ¿Qué significa esa palabra? La psique significa alma y el soma significa cuerpo. Si nosotros le hemos preguntado a la ciencia o al cuerpo que qué es lo que nos está ocurriendo, que esa sensación, esa emoción que estamos sintiendo, de dónde viene, dónde está ese origen, ¿no? Realmente lo que buscamos es el origen del motivo de por qué me estoy sintiendo de esta manera. Me siento depresivo, me siento triste. Cada vez que tengo un momento de mi vida en el que estoy haciendo esto, siento una sensación desagradable, o siento un bloqueo, o he tenido la pérdida de un ser querido que me ha marcado mucho. Todas estas cosas, ¿no?, que al final nos afectan, ¿no? Nos afectan psicológicamente, físicamente. ¿Qué es lo que hacemos en la consulta? Pues efectivamente, cuando ya hemos ido al médico, cuando ya la ciencia ya no tiene respuestas para poder darnos, pues ¿por qué no le preguntamos al alma del paciente? ¿Por qué no le preguntamos al alma, que es el que tiene toda esa información? Imagínate que el alma es como el disco duro de un ordenador, ¿vale?, en el que podemos extraer toda esa información de cualquier momento vivido. ¿Y cuál es ese momento vivido? Efectivamente, no solamente hemos vivido esta experiencia en la que estamos ahora, ¿no?, interactuando con este cuerpo físico, sino que también hemos tenido otras experiencias en otro momento con otros cuerpos diferentes, con otras carcasas diferentes. Pero he de decir que el alma siempre es exactamente la misma. Por lo tanto, es la que almacena toda esa información, que lo que hacemos en la consulta es entrar en estado expandido de conciencia, es decir, en estado regresivo, para poder ir al origen del motivo de ese disturbio que nos está haciendo en nuestra vida actual, en nuestro presente actual. Porque quiero puntualizar que para el alma no existe
ni el pasado, ni el futuro. Que todo es presente. Todo está ocurriendo en este mismo momento. Aunque hayan pasado 200 años, o que nosotros pensamos que han pasado 200 años en una experiencia vivida de una vida pasada, por ejemplo, por ponerte un ejemplo para que lo puedas entender, y que digas, ¿cómo voy a recordar hace 200 años lo que me ocurrió? Evidentemente no lo vamos a recordar con esto. Lo vamos a recordar con el alma del paciente, que lo que realmente hacemos es rebobinar para que encuentre el motivo, el origen que le está sintiendo ese disturbio en su momento actual, en su presente actual. Por lo tanto, te voy a poner un caso para que lo podamos entender todos, ¿no? Hace ya unos años, en mi consulta apareció un señor en el que tenía una fobia, ¿vale? Una fobia al agua. Y me decía, mira, Daniel, cada vez que voy a la playa, cada vez que voy a una piscina, siento una sensación de angustia y de miedo que no sé de dónde viene. Y dice que mira, que yo me meto al agua, yo hago pie, pero cuando el agua me toca por la comisura de los labios, siento una sensación que me paralizo. Incluso cuando estoy trabajando, porque él es camionero internacional, dice, cuando sé que estoy pasando con el camión por encima de un puente en el que sé que hay agua, dice, me ocurre exactamente lo mismo. Tengo una sensación de bloqueo que me da miedo tener un accidente. Y bueno, pues este señor trabajamos cuando entra en estado regresivo, en estado expandido de conciencia, trabajamos una vida pasada en la que murió de forma traumática ahogado. Y, por lo tanto, trabajamos esa experiencia y cuando finalizamos, él se marcha y a los 5 o 6 meses vuelve otra vez a cogerme cita. Me dice, Daniel, cuando está yo otra vez en la consulta, me dice, Daniel, ¿qué me hiciste? Y le dije, mire, yo no le hice nada, yo le acompañé en regresión. Dice, es que le puedo decir que esa sensación de angustia, de esa sudoración fría, dice, todo eso ha desaparecido. Me he apuntado a las piscinas municipales de mi pueblo y he aprendido a nadar. Como eso, te puedo contar muchos casos en los que ves, en los que efectivamente, cuando tú tienes un impacto emocional en un momento anterior de tu vida, ¿qué ocurre? Que tenemos la capacidad de poder ir a ese lugar, a recuperar parte de esa energía que quedó atrapada por ese impacto emocional o ese disturbio emocional y recuperar esa energía para volver otra vez a recuperarla y poder sentirte un ser completo. Y es ahí cuando funciona esto, es decir, cuando se crea la magia de todo esto y cuando tú dejas de sentir esa sensación, esa emoción, ese síntoma, porque has entendido, porque hemos hecho consciente lo inconsciente, y para el ser humano eso es súper importante. Cuando tú entiendes el motivo del por qué me ocurre algo, es mucho más fácil de poder superar esa fobia, ese miedo, ese bloqueo. Es un poco lo que podría explicar para que puedas entender un poco cómo funciona, ¿no? Pero claro, esto que me estás comentando a mí me genera otra pregunta. Si hemos tenido muchas vidas anteriores, sí, y hemos tenido... Bueno, no todos, ¿eh? No todos hemos tenido muchas. O varias. Varias. Vale. Sí. Y hemos tenido impactos emocionales en otras vidas, está claro. Yes. El para qué tenemos esa experiencia, por ejemplo, en este tiempo. ¿Por qué se cuela aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un fallo en el disco duro del alma? No, Luis. Yo creo que cuando tú tienes una emoción similar a la que tú viviste en esa experiencia, es como si se activase algo en tu interior. Ajá. Y tú no recuerdas, tú no sabes evidentemente el motivo, dónde está el origen de eso, pero sí que tú somatizas esa sensación, esa emoción, ese síntoma que a lo mejor ocurrió en una vida pasada. No tiene por qué siempre ocurrir en una vida pasada. A veces tenemos impactos emocionales o disturbios emocionales cuando estábamos en el vientre materno de nuestra madre. Ahí está el transgeneracional del abuelo, de la abuela. O cuando teníamos 1 año, cuando teníamos 2 años, cuando teníamos 3 años, que no tenemos la capacidad de poder recordar. A partir del ser humano tiene la capacidad de recordar, o los niños a partir de los 6, 7 años que empiezan a recordar, ¿vale? Bueno, hay otros casos que se estuvieron estudiando en la Universidad de Virginia, el doctor Ian Stevenson, ¿vale? En el que habían niños, habían hecho, bueno, y siguen haciendo investigaciones, más de 3.000 o 4.000 casos de niños que recordaban perfectamente vidas anteriores, ¿no? Y recordaban perfectamente dónde habían estado enterrados, dónde habían estado viviendo, quién eran sus padres,
etc., ¿no? Incluso Eso creo que se acordaban de lenguas también, de otras lenguas. Sí, bueno, yo he tenido pacientes, he tenido experiencias de pacientes que han hablado en arameo, que han hablado en latín. Se llama xenoglosia, se llama. La palabra es xenoglosia, hablar un idioma que tú no dominas, ¿vale? Y he tenido pacientes que me han hablado en otro idioma y que luego efectivamente, como se ha quedado grabado, hemos podido traducir lo que decía ese paciente y esa lengua existe perfectamente y hablaban perfectamente en la regresión. Sí. Qué impactante. Oye, Sí. Daniel, Sí. ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a explorar sus propias habilidades espirituales y no sabe qué hacer? Tiene que valorarte y le darás consejos, claro. Bueno, tengo muchas personas, ¿no?, que afortunadamente comparten esas inquietudes porque me siento reflejado, sobre todo cuando trato a niños, ¿no?, que tienen esas facultades y evidentemente no le puedo enseñar lo que sé a día de hoy, ¿no? Pero intento ayudarles, intento que no sea un tema tabú, ¿no? Como por ejemplo en casa mis hijos hablamos de la muerte, por ejemplo, sin ningún tipo de tabú, ¿no? Y creo que es importantísimo concienciar a los niños qué es realmente la muerte, que no se convierta en un tema tabú, que no se convierta en un tema prohibido. Y bueno, y a esas personas que comienzan un poco esa andadura, ¿no?, de esa sensibilidad, que hay muchísimas personas, más de las que creemos, muchos por miedo, otros por desconocimiento, otros porque ¿qué dirán, no?, los demás, ¿no? Se quedan como escondidos, ¿no? Y realmente esas personas lo pasan muy mal. Por lo menos en mi caso yo lo sentí bastante mal. Y bueno, a todos ellos les animo de que comiencen a buscar, porque van a encontrar respuestas. No porque yo les pueda ayudar, sino que seguramente hay muchísimas personas que les puedan ayudar, que estén cerca de ellos, y que no se lo callen, sino que se expongan, que no pasa nada, que la gente hay de todo, ¿no? Hay gente que se reirá porque te tacharán como estás chalao, eres un chamán, estás loco, pero yo creo que al final te encuentras la otra balanza, ¿no?, la otra parte, que es lo que realmente a mí me hace estar aquí o exponerme, ¿no?, aquí y poder compartir con todos vosotros mis experiencias, y no lo cambio por nada, porque ahora realmente puedo decir, Luis, que ahora soy feliz, que me siento feliz, que me siento un ser pleno, que esa sensación de tristeza, esa sensación de vacío que sentía a mis 23 años, porque decía, si es que lo tengo todo, ¿no? Tengo mi oposición, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi familia, tengo mi pareja, lo tengo absolutamente todo, pero efectivamente lo material no importa, sino importa aquello que no se puede tocar, porque al final son emociones, ¿no? Y las emociones no se pueden tocar, pero se pueden sentir. Y yo me quedo con esa parte, ¿no?, de las emociones, ¿no?, del sentir, del como tú decías, ¿no?, del amor, de la compasión, de la paciencia, ¿no?, del perdón, ¿no? Esos 4 pilares que para mí son importantísimos, que cuando tú los tienes integrados en ti mismo, todo lo que hay alrededor se hace tan fácil, se hace tan sencillo, que bueno, que les animo a todos a que compartan, que salgan de esa oscuridad y que bueno, pues si en algún momento me puedo cruzar en sus caminos, es una bendición para mí y un regalo poder seguir ayudando a los que me encuentro en mi camino. Y bueno, no puedo decir más del afortunado que me siento, ¿no?, estando en la posición en la que me encuentro a día de hoy. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. Así es. Así es. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, que ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Pero antes de irnos, de despedirnos, Daniel, ¿cómo pueden las personas interesadas en tu trabajo ponerse en contacto contigo o seguir tus actividades? Bueno, me podéis seguir por Instagram, ¿no?, por Facebook, no sé si lo puedes poner en pantalla, Daniel Cantó Marco, ¿no?, todo seguido, y sobre todo por correo electrónico, ¿vale? Que también te lo pasaré, danielcmregre@gmail.com. Ya está saliendo por aquí abajo está haciendo ya, es todo. Vale. Y bueno, pues eso sí, les pido paciencia, por favor. Paciencia, porque, ¿por qué, Daniel? Tanta paciencia. Les pido te vas de vacaciones ahora, te vas de vacaciones. Bueno, me voy de vacaciones unas semanas, pero les pido paciencia porque estoy desbordado de trabajo, ¿vale? Estamos dando
estamos dando citas para el mes de marzo del año 2025 y son muchos mensajes que recibimos. Los contestamos todos, absolutamente todos los mensajes los contestamos. Y bueno, pues les pido paciencia, sobre todo que les aseguro que les voy a llamar, que voy a comunicar con ellos, no con todos, sino que ahora mismo tengo ayuda para que me puedan ayudar para las citas. Y bueno, pues que les pido solamente un poquito de paciencia y que seguro que voy a contactar con ellos y les voy a poder ver. Bueno, pues nada, pues Daniel Cantó Marco, amigo, muchas gracias por acercarte aquí al Tercer Ojo, por compartir tu tiempo, por presentarte, porque la comunidad te conozca. Y ya te digo yo que es increíble lo que nos has contado y hay mucha gente habrá dicho, wow, a Daniel. Bueno, Luis, se me ha quedado corto, espero que me invites otra vez. Te voy a invitar las veces que quieras, ¿eh? Porque hay tanto que compartir, Sí, hay tanto que decir. Y yo es algo que siempre me remarco, ¿no? Siempre que me voy a dormir, intento darme siempre o repetirme el mismo mensaje. Daniel, que sepas que no sabes absolutamente nada de todo esto. Esto es tan grande, esto es tan extenso, que cada día me doy cuenta que cada vez sé menos, ¿no? Y que eso es lo que me hace y me mantiene tener los pies en el suelo. Y bueno, sentir una sensación de paz, de amor, de tranquilidad. Y no puedo decir otra cosa. Que ojalá que todas esas personas que en sus casas, que en su vida sientan esa oscuridad, comiencen a iluminarse con canales como el tuyo, ¿no? Que, por ejemplo, dar esa visibilidad a que no están solos y que hay terapias que les pueden ayudar para que puedan poner un pequeño foquito y que puedan seguir ese sendero de luz, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a ti por tu invitación y un abrazo desde Alicante. Qué encuentro más terapéutico, de verdad. Además se nota en tu mirada que eres una persona que está en paz y con una felicidad plena. Y ha sido un honor de tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.